Buenos días. Mire, la Dirección Regional de Inocuidad de los Alimentos de la OIRSA, en nombre de la OIRSA, les damos la bienvenida tanto a los panelistas o a la panelista como a los participantes a este primer webinar que estamos organizando en coordinación con la FDA. Este es el primero, el de hoy es sobre la norma final del agua de uso agrícola y el próximo martes tenemos el segundo webinar sobre la norma final de trazabilidad. Para nosotros es muy importante este conversatorio con ustedes, tanto con el sector oficial como con los productores, debido a que el mercado principal de exportación, tanto de frutas como de hortalizas frescas, de la región de Loíza, de los 9 países que componen el Loíza, es el mercado de los Estados Unidos. Le voy a pasar la palabra a Alan González, quien es para que introduzca al tema y nos presente a la panelista. Muchas gracias. Buenos días. Reciba un cordial saludo por parte de la Oficina Panamericana de la FDA. Quisiera pues iniciar agradeciendo a la OIRSA por el excelente trabajo realizado, lo cual ha permitido que tengamos esta actividad del día de hoy. Agradezco a nuestra expositora, la Máster Kruti Ravalilla, quien es experta de la FDA en el tema de agua de uso agrícola. Y también extiendo el agradecimiento a toda nuestra gentil audiencia por el interés en este tema. Desde sus inicios, nuestra oficina ha asumido el compromiso de mantenerlos actualizados en los temas regulatorios que inciden en el proceso de exportar alimentos a Estados Unidos. Esto con el fin de que el proceso sea lo más exitoso posible, para que con esto se beneficie tanto el productor latinoamericano como el consumidor estadounidense. Si a esto le sumamos el interés que ustedes nos han externado en conocer sobre la normativa estadounidense que rige el agua de uso agrícola, pues esto ha hecho que el día de hoy estemos reunidos de manera virtual hablando sobre un tema que nos interesa a todos. Para hacer este webinar más enriquecedor, nos gustaría que la información fluya en ambos sentidos, que también ustedes no se animen a compartir sus experiencias en el tema del webinar, que nos hablen sobre sus iniciativas, sobre sus retos y también pues sobre sus historias de éxito. Espero que esta actividad sea muy provechosa para todos y que también pues la disfruten. Muchísimas gracias. Bueno, miren, tenemos traducción simultánea para lo que son de habla inglesa. En el globito lo pueden abrir y ahí pueden elegir el idioma. La presentación de Kruti va a ser en español. Kruti es oficial de protección del consumidor de la División de Inocuidad de los Productos Agrícolas del Centro de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FDA. Brinda apoyo a la División de Productos Frescos por diversos medios, entre lo que se destaca el desarrollo de los requisitos del agua de uso agrícola en el marco de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Obtuvo su maestría en ciencia de los alimentos con especialización en biotecnología de inocuidad alimentaria en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en el 2013 y una licenciatura en ciencia de los alimentos y español de la Universidad de Massachusetts. Ella nos va a hablar en español, aunque su idioma original no es el español, para que la podamos entender mejor, porque va dirigida básicamente al público español. Sus preguntas las pueden escribir, que nosotros entonces al final de la conferencia se la haremos pasar a ella para que se origine un intercambio entre ustedes y nosotros. Entonces, no sé si Alan quería decir algo más para pasar entonces a Kruti. Solamente. Ok, sí, antes de continuar también quiero darle la gracia al equipo de soporte técnico de Loíza y al equipo de comunicaciones, porque sin ellos es imposible esta actividad.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Soy Kruti Ravalía y soy una consumidor, estoy en FDA y voy a presentarse en la norma final del agua de uso agrícola. Avanza, por favor. Hoy vamos a discutir de la norma final. Hacemos un resumen de los comentarios que hemos recibido y discutimos los requisitos de la norma, también las fechas de cumplimiento y al final unos materiales que tenemos de apoyo. Avanza, por favor. La norma final establece requisitos para evaluaciones exhaustivas basadas en sistemas, por lo menos una vez al año, que se centren en los determinantes clave del riesgo asociado con el agua del uso agrícola de precosecha. Como discutiré más adelante, esto incluye la consideración del sistema de agua, las prácticas de uso del agua, las características de los cultivos, las condiciones ambientales y otros factores relevantes. La norma también establece un marco para los resultados de la evaluación que requieren de una acción de manera oportuna basada en el riesgo. Esto incluye un nuevo requisito para la mitigación acelerada de ciertos peligros asociados con los usos de la tierra adyacentes y cercanas. Desarrollamos esta norma en base a la nueva ciencia que demuestra las limitaciones asociadas con los requisitos anteriores de pruebas al agua de precosecha. Los resultados de las investigaciones con varios brotes relacionados con los productos agrícolas y la retroalimentación de una variedad de partes interesadas, incluso a través de los comentarios presentados sobre la propuesta. Diseñamos este enfoque para lograr una mejor protección de la salud pública, al mismo tiempo que es más factible de implementar en la amplia variedad de sistemas, usos y prácticos de agua agrícola y se adapta a los avances futuros de datos científicos. Avanza, por favor. Recibimos 180 comentarios sobre la norma propuesta en una variedad de partes interesadas. En general, la mayoría apoyó esta norma en comparación con los requisitos anteriores de análisis de agua de uso agrícola de precosecha, que los comentaristas consideraron del dicho que una talla aplica para todos. En algunos comentarios se pedía que se aclararan temas como la forma de gestionar los peligros que están fuera del control de la huerta, y muchos solicitaron orientación adicional sobre los requisitos para las evaluaciones y los resultados. Avanza, por favor. Estamos finalizando la norma en gran medida como se propuso, con modificaciones menores para mayor claridad. Esto incluye aclarar que una exención solo se aplica si es poco probable que la calidad del agua cambie antes de su uso. Esto también incluye la revisión de las mitigaciones relacionadas con la mortandad microbiana en el campo y después de la cosecha para permitir mejor los avances futuros en la ciencia y las prácticas de manejo posterior a la cosecha. En respuesta a los comentarios de partes interesadas, también proporcionamos información adicional sobre los requisitos a lo largo de la norma final. Avanza, por favor. La norma requiere que al comienzo de la temporada de cultivo, pero por lo menos una vez al año, las huertas deben evaluar varios factores que son determinantes clave del riesgo asociado con el agua del uso agrícola de precosecha. Esto incluye una evaluación del sistema del agua de uso agrícola, como la fuente del agua,
el sistema de distribución y el grado de protección contra posibles fuentes de contaminación. Prácticas del agua del uso agrícola, como el tiempo y el método de aplicación del agua, y características del cultivo, como la susceptibilidad del producto a la adhesión o la internalización de los peligros. Lo siento. Avanza, por favor. Esto también incluye condiciones ambientales como lluvias intensas, fenómenos meteorológicos extremos, temperaturas del aire y exposición a los rayos UV que pueden afectar el sistema del agua o los productos cubiertos, y otros factores relevantes, como los resultados de las pruebas del agua del uso agrícola para fundamentar aún más la evaluación. Las huertas tienen que documentar sus evaluaciones y las evaluaciones deben ser revisadas con fechas y firmadas por un supervisor. Avanza, por favor. Los resultados de las evaluaciones del agua de uso agrícola de las huertas se utilizan para informar qué medidas son necesarias y para cuándo deben implementarse para reducir los riesgos asociados con el agua del uso agrícola de precosecha. Específicamente, si el agua no es inocua de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto, se muestra en rojo. La huerta tiene que suspender inmediatamente el uso del agua y implementar medidas correctivas antes de reanudar su uso. Se muestra en naranja los peligros potenciales asociados con ciertos usos de las tierras adyacentes o cercanas que requieren que la huerta implemente medidas de mitigación con prontitud y a más tardar en la misma temporada del cultivo. Se muestra en amarillo otros peligros potenciales que requieren que la huerta aplica medidas tan pronto como sea posible y a más tardar el año siguiente, o analiza su agua para informar mejor su evaluación. Y se muestra en verde, si no se dan condiciones, la huerta tiene que continuar con las inspecciones periódicamente y el mantenimiento de los sistemas del agua agrícola. Avanza, por favor. Como parte de una evaluación, las huertas deben considerar los usos de las tierras adyacentes y cercanas relacionados con la actividad de animales, mejoradores biológicos del suelo del origen animal, BSAAO, y desechos humanos no tratados o parcialmente tratados. Esto puede incluir la consideración de la naturaleza del sistema del agua, incluida la proximidad de peligros potenciales y la topografía que está alrededor, cualquier cercado, contención o otras medidas que pueden reducir el acceso de los animales a los sistemas del agua, y cualquier berma o otra barrera que puede ayudar a reducir la influencia de la escorrentía en los sistemas de agua. Avanza, por favor. Si una huerta determina que las medidas de mitigación son necesarias en respuesta a ciertos usos de las tierras adyacentes y cercanas, la norma requiere que implementen esas medidas de manera acelerada. Específicamente, las huertas deben implementar esas medidas con prontitud y dentro de la misma temporada de cultivo que se realizó la evaluación. Incluimos este requisito en base a los hallazgos de investigaciones de varios brotes relacionados con productos agrícolas que destacan el papel que las tierras adyacentes y cercanas pueden desempeñar en la calidad del agua agrícola.
Además, la norma explica que hay medidas que las huertas pueden utilizar para gestionar los riesgos independientemente de si una fuente de peligros está fuera de su control. Por ejemplo, dependiendo de las circunstancias, una huerta puede construir una berma para reducir la escorrentía en su sistema de agua o cambiar el método de aplicación del agua para reducir el potencial de contaminación de sus productos. Avanza, por favor. En cuanto a las pruebas que se realizan para fundamentar una evaluación, la norma incorpora flexibilidad para tener en cuenta los futuros desarrollos científicos. Por ejemplo, las huertas que analizan su agua del uso agrícola de precosecha como parte de una evaluación pueden realizar pruebas para detectar E. coli genérica o cualquier otro organismo o analito científicamente validado. La norma también requiere que las huertas establecen y utilicen una frecuencia de muestreo y criterios microbianos que sean apropiados para ayudarlas a determinar si es necesaria la mitigación. Se exige a las huertas que cuenten con una justificación científica adecuada para respaldar el muestreo y análisis microbiano que realizan. Avanza, por favor. Si bien no es un requisito, las huertas pueden optar por utilizar el marco de muestreo y los criterios microbianos para el agua de uso agrícola precosecha previsto en la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos publicada en 2015. Consistió en una media geométrica de 126 o menos UFC de E. coli genérica por 100 mililitros y un valor umbral estadístico de 410 o menos UFC de E. coli genérica por 100 mililitros. Y en el caso de las aguas superficiales no tratadas, por ejemplo, esto consistió en recoger al menos de 5 muestras cada año para establecer un perfil de calidad del agua de varios años. Es importante destacar que la norma hace hincapié en que los resultados de las pruebas deben considerarse como parte de la evaluación, no como un base independiente para tomar las decisiones. Avanza, por favor. La norma especifica 2 tipos diferentes de medidas para gestionar los riesgos asociados con el agua de uso agrícola de precosecha: medidas correctivas y de mitigación. Las medidas correctivas se utilizan en circunstancias en las que es necesaria una acción inmediata para proteger la salud pública, específicamente cuando el agua no es inocua o no tiene calidad sanitaria adecuada para su uso previsto. Se requiere que la huerta suspenda inmediatamente el uso del agua y implemente medidas correctivas antes de reanudar su uso. Por el contrario, las medidas de mitigación proporcionan más flexibilidad en el tiempo de las decisiones. Como se ha comentado anteriormente, el momento de las mitigaciones dependerá de la naturaleza de los peligros en cuestión. Avanza, por favor. De acuerdo con la norma final de 2015, la norma describe las medidas correctivas que las huertas pueden implementar si su agua de su uso agrícola de precosecha no es inocua o no es sanitaria adecuada para su uso previsto. Entre ellas se encuentran: volver a inspeccionar el sistema de agua en la medida en que esté bajo el control de la huerta, identificar las condiciones que pueden introducir peligros, hacer los cambios necesarios y determinar si esos cambios fueron efectivos
o tratar el agua de acuerdo con los requisitos de la norma. La próxima, por favor. Si una huerta determina que las medidas de mitigación son necesarias, hay varias medidas disponibles para que las utilicen. Por ejemplo, una huerta podría realizar los cambios necesarios como reparaciones, utilizar un intervalo de tiempo previo o posterior a la cosecha o otra actividad posterior a la cosecha que dé lugar a la muerte o eliminación microbiana con la justificación científica adecuada o tratar el agua del uso agrícola. También hemos agregado 2 medidas de mitigación en comparación con la norma final de 2015 para proporcionar flexibilidad adicional en las formas en que las huertas pueden manejar los riesgos asociados con su agua del uso agrícola de precosecha. Entre ellas se encuentran cambiar el método de aplicación del agua, por ejemplo, cambiando de la aspersión aérea a riesgo por goteo para ciertos cultivos y tomar medidas alternativas. Si una huerta no implementa las medidas de mitigación adecuadas o determina que sus medidas de mitigación no fueron efectivas, debe suspender inmediatamente el uso del agua de uso agrícola. La próxima, por favor. Las huertas tienen que realizar una evaluación por lo menos una vez al año y siempre que ocurra un cambio significativo. Ejemplos de cambios significativos incluyen, pero no se limitan, cambios en el sistema del agua agrícola, como un cambio en la fuente de agua o la instalación de un nuevo sistema de distribución. Prácticos del uso agrícola, como cambiar el método o el tiempo de aplicación. Productos cubiertos, como cultivar un tipo de producto cubierto diferente al evaluado previamente en la evaluación. Y dependiendo de las circunstancias, algunas condiciones ambientales, como inundaciones inesperadas que podrían presentar peligros a una fuente de agua. La reevaluación debe evaluar los impactos de esos cambios en los factores de evaluación, cualquier nuevo peligro identificado y resultado y la determinación de si medidas correctivas o mitigación son razonablemente necesarias. La próxima, por favor. Si puede aplicar una exención de los requisitos de evaluación, si el agua cumple ciertos requisitos que se aplican al agua del uso agrícola de cosecha y post cosecha, incluido el criterio microbiano, la prohibición del uso del agua superficial no tratada y los requisitos de prueba pertinentes para el agua subterránea no tratada. También se puede aplicar una exención si el agua se recibe de un sistema o suministro público de agua y la huerta tiene documentación que demuestre que se cumplen los requisitos pertinentes. Una huerta también puede ser elegible para una exención si trata su agua de acuerdo con la norma y cumple con todos los requisitos relevantes, incluidos de los mantenimientos de registros. Además, debe ser razonablemente probable que la calidad del agua no cambie antes de su uso agrícola. Por ejemplo, la calidad del agua puede cambiar debido a la forma en que se retiene, almacena o transporta el agua. Avanza, por favor. Estamos finalizando las fechas de cumplimiento de los requisitos del agua del uso agrícola de precosecha con fechas escalonadas según el tamaño de la huerta, comenzando 9 meses después de la fecha entrada en el vigor
de la norma para las huertas más grandes, que será 11 meses después de la publicación. El cumplimiento para las huertas más grandes comenzará el 7 de abril de 2025. Huertas pequeñas el 6 de abril de 2026 y huertas muy pequeñas en el 5 de abril de 2027. Verá que las fechas cambian a lo largo de los años, pero cada una de esas fechas de cumplimiento comienza un lunes. Al igual que se ha hecho con las otras normas de FSMA, la FDA planea educar mientras regulamos y trabajar en estrecha colaboración con nuestros socios estatales y la industria de productos agrícolas para implementar estos cambios. Avanza, por favor. Reconocemos que la educación, la divulgación y la asistencia técnica serán clave a medida de que las huertas trabajen para cumplir con estos requisitos. La información sobre la norma está disponible en nuestro sitio de web, incluidos los recursos educativos como las fichas técnicas. Y con la publicación de la norma final, también hemos actualizado nuestra herramienta del constructor de evaluación de agua del uso agrícola en línea para ayudar a las huertas a comprender y cumplir con los nuevos requisitos. Además, trabajaremos con estrecha colaboración con los reguladores estatales, la NASA, los educadores y otros para proporcionar la capacitación necesaria para implementar estos cambios en los requisitos del agua del uso agrícola. Teníamos la presentación del web y está disponible en nuestra página del agua agrícola y también tenemos el assessment para accesar lo que tenemos en la lengua codificado, I think. Avanza, por favor. Hay una variedad de recursos disponibles para las partes interesadas si tiene preguntas sobre la norma, incluida nuestra red de asistencia técnica de FSMA y nuestra red de inocuidad de productos agrícolas frescos. Si tiene preguntas o si desea que la FDA hable en otra presentación, mándanos un mensaje en este email y vamos a hablar ahí. Es final y podemos hacer unas preguntas. ¿Hay unas preguntas? Sí, hay varias preguntas. La primera es de Fernando Maldonado de El Salvador. Él pregunta, para agua de riego, ¿cuál es el parámetro para determinar que no es inocua o no tiene la calidad sanitaria adecuada para ese uso? Voy a responder en inglés.
My understanding is that the question is asking how to determine whether water is not safe or of adequate sanitary quality for its intended use. Le pedimos a los que están en el idioma español que hagan el cambio al idioma inglés, que hagan bueno, sí que está la traducción correctamente, sí. Sí, perfecto. Okay. So in order to determine if water is not safe or of adequate sanitary quality for its intended use, there must be an imminent public health threat. For example, if a grower finds a dead animal in their water source or system, that may constitute water not being of safe or of adequate sanitary quality for its intended use. Another example of water not being safe or of adequate sanitary quality for its intended use is water that is used during and after harvest that does not meet the numerical requirements under 112.44a. There are additional examples in the preamble of instances where growers could consider water not to be of safe or adequate sanitary quality for its intended use. Ok, hay otra pregunta de David Murcia. Él pregunta, ¿qué tipos de medidas específicas son más efectivas con base a su experiencia y qué podemos aplicar en nuestras fuentes de agua para mitigar riesgos? If I understand the question correctly, the question is asking which mitigation is most effective based on my experience and what can be applied to the sources of water to mitigate risks. The point of conducting a systems-based assessment is to consider both the actions that are being taken during growing, considering the crop that's being grown, how the water is being used, as well as the source and conveyance of the water being used. All of that information taken together is used in decision-making. Because of this, there's no single mitigation that can be considered best, because the evaluation outcome takes into account all of the elements and factors that are being evaluated. All of that information taken together is how a grower determines the best mitigation or corrective action that needs to be taken. Tenemos otra pregunta de Cintia. Cintia pregunta, ¿cuál es el criterio para señalar una huerta como grande? If I understand the question, it's how to determine if a farm is large or not large. Is that correct? I'm hoping that that's the correct question. There are economic categories that growers can use to determine their farm size. Growers that produce over $500,000 per year of sales. This takes into account 3 years of average sales, also corrected for inflation. Those growers are considered large farms. Growers that produce under 500,000
but over 250,000 are considered small farms. Growers that produce less than that are considered very small farms. Ok. Hay otra pregunta de Lucrecia. Pregunta que si puede mandar la presentación. A todos los que registraron su correo le vamos a enviar la presentación. Pienso que Entonces, sí. Pienso que sí. Voy a preguntar a mi oficina y voy a mandar un mensaje a Alan. sí. Otra pregunta es de agronegocios. Pregunta, ¿cuál es el criterio para huertas medianas y pequeñas? That's the economic category that I just outlined, and you can find that in the produce safety rule. Language on farm size, as well as descriptions, as well as the list of rarely consumed raw produce is outlined in the 2015 final produce safety rule. Correcto. Tenemos otra pregunta de Roberto Hernández. Pregunta, ¿cuáles son las recomendaciones para riego de cultivos por aspersión en áreas rurales? I'm not sure that I understand the question exactly. So the question is asking, what are the recommendations for risks of produce for overhead irrigation in rural? O sea, ¿cuáles Yes. son los riesgos asociados para riego de cultivo por aspersión? Y la palabra de aspersión es lo que necesito algo más. Aspersión es cuando se usa, ¿cómo le diríamos? Que el agua va, cae encima del cultivo. Esa aspersión. Al lado. Correcto. Ajá, sprinkler irrigation. Okay. Sí, es cuando usa, sorry, let me speak in English. When you're using sprinkler irrigation, that's overhead contact or direct contact. The definition of agricultural water includes direct contact with the covered produce, as well as whether it is likely to contact the covered produce. So intended to and likely to. The question specifically is asking what are recommendations for using sprinkler irrigation. And again, that is specific to the crop that's being grown. If you're using sprinkler irrigation with a source of untreated groundwater, that will have a different hazard potential than water that is being applied to the same crop, but sourced from a surface water source. It's the same application, same crop, but the risk is different because one is a variable water source, the surface water, and the groundwater source is less variable and poses less risk. If you're using the same source of water, but growing different crops, for example, you're using untreated surface water to apply to strawberries. You're also using untreated surface water to apply to carrots overhead. Those two are very different. The water is definitely going to contact the strawberries if you're applying overhead. The water may not contact the carrot if you're applying overhead. It would also be important to consider whether the top of the carrot is cut off or whether the whole carrot is produced for sale. Considering those differences is part of what this assessment requires a grower to do to better implement mitigation measures and management strategies when determining the potential for hazards in the produce and on food contact surfaces.
Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Herbert Pesaroxi de Guatemala. ¿Qué métodos se les requerirá a los laboratorios para realizar los análisis de agua para que estos sean válidos o que sean válidos por las autoridades de la FDA? For growers who choose to conduct water quality testing and choose to test for generic E. coli, FDA recommends using one of the methods on the equivalent methodology fact sheet. It's a resource available on the Ag Water website. Previously, in the 2015 Produce Safety Rule, FDA required growers to use method 1603, which is an EPA method for membrane filtration for enumeration of generic E. coli. There are other methods that are equivalent to this method. And again, that is on the equivalent methodologies fact sheet as a resource on the Agricultural Water website. And I'm sure that can be shared with the audience. A link to that page. Hay otra pregunta de Roberto Hernández. Él pregunta, ¿cómo son aplicables las normas de inocuidad? Considero que se refiere a las normas de inocuidad de la FDA. Dice, seguimiento para su cumplimiento a productores con cultivos de exportación. Me imagino que con cultivos de exportación a los Estados Unidos, porque estas normas aplican para los cultivos para los productos que se exportan al mercado de los Estados Unidos. These requirements apply for growers who export to the United States, who also are required to comply with the Foreign Supplier Verification Program. If these raw agricultural commodities are meant for sale in the United States, then growers must comply with the Produce Safety Rule requirements, including the agricultural water subpart. If a grower determines that they do not use water in a way that meets the definition of agricultural water, then it's possible that that grower may not need to comply with the requirements of subpart E. However, the grower must determine whether or not the uses that are being the activities and the uses of the water that are being done on farm meet the definition of agricultural water. If they do, then they must meet the requirements of subpart E. Growers who are exporting to the United States must also comply with the Foreign Supplier Verification Program. So these would be two rules under FSMA that they would need to comply with. Correctamente. Sí. No tenemos más preguntas. Déjame ver, creo que sí. Si no tenemos más preguntas, dale la gracia a Cruti. Muchas gracias. La vamos a seguir utilizando en la región porque entendemos que hay muchas necesidades en la región, aunque estas normas son aplicables a los productos que se exportan a los Estados Unidos, pero nosotros estamos casi seguros en un 99% que si estas normas las aplicamos, no solamente podemos exportar a los Estados Unidos, sino que podemos exportar a otros mercados, pero además garantizamos que los alimentos que nosotros comercializamos en nuestros países sean inocuos, porque no hay una norma de inocuidad para el consumidor americano y una norma de inocuidad aplicable para nosotros. O sea, es lo mismo. Si el alimento es inocuo para todos los consumidores. El próximo miércoles le invitamos a todos a que participen el próximo miércoles, que vamos a tener el webinar sobre la norma de trazabilidad, que es la última norma aprobada, la última norma de FSMA
aprobada y que no solamente aplica para alimentos de consumo fresco, sino que aplica para todos los alimentos. Alan, no sé si quería decir algunas palabras ya de cierre. Pues solo me resta agradecer a Birsa, a Cruti y a toda la audiencia que con esta participación tan interesante, pues ha hecho que esta actividad pues sea muy exitosa realmente. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Entonces. Ok, muchas gracias.